llegada Santísima Trinidad Solar. La Asociación Misionera de la Divina Hermandad del Cordero de Dios se complace en presentarles la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, un programa filosófico, científico, cultural, espiritual, sin fines de lucro. La finalidad es avisar y comunicar a toda la humanidad sobre la llegada del divino juicio final anunciado en todos los evangelios del mundo. Bueno, hermanos, una vez más, gracias a nuestro divino Padre Creador, iniciamos nuestro programa del día de hoy, martes, siempre agradeciendo a la Divina Santísima Trinidad Solar por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, poder compartir este maravilloso conocimiento con todos mis hermanos de la prueba de la vida. Glorias eternas a nuestro divino Padre eterno, creador absoluto de la vida universal. Glorias eternas a nuestra divina Madre Solar Omega, la única Madre del infinito cosmos sideral. Glorias eternas al divino primogénito solar Cristo, primer luchador social de este mundo y de infinitos otros. Y glorias infinitas a la divina, sagrada, santísima Trinidad Solar. Hermanas y hermanos, una vez más, compartiendo, difundiendo, avisando, cumpliendo con la divina parábola que dice en el Evangelio. Aquel que tenga oído, que oiga; aquel que tenga ojo, que vea; y aquel que tenga boca, que hable y comente las buenas nuevas de Dios. Evidentemente, hermanas y hermanos, las buenas nuevas de Dios para esta generación de los últimos tiempos de la prueba de la vida es la llegada de la colosal y prodigiosa doctrina, ciencia, revelación, alfa y omega. Para muchos hermanos que quizás por primera vez escuchan sobre este maravilloso conocimiento, se preguntarán, ¿pero qué cosa es la divina revelación alfa y omega? ¿Es un grupo religioso? ¿Es una religión más de las tantas miles de religiones que existen en el mundo? Hermanos y hermanos, de aquí vamos a aclarar el punto, sobre este punto de la llegada de la divina revelación alfa y omega. La divina revelación alfa y omega, hermanas y hermanos, tiene muchos nombres, porque limitarnos a un solo nombre, eso se llama poner el límite mental a Dios. Una sola palabra, hermanas y hermanos, tiene infinito significado, tiene varios significados. Es así que la divina revelación alfa y omega también es llamado ciencia celeste, ciencia solar. Es llamado la divina doctrina consoladora. Es llamado también la doctrina del Cordero de Dios. La tercera y última doctrina planetaria y universal que nos envía nuestro divino Padre eterno. Muchos hermanos se preguntarán, ¿pero qué es la divina revelación? ¿Qué es la doctrina del Cordero de Dios? Y aquí, hermanas y hermanos, vamos a dar una breve explicación de lo que es este maravilloso conocimiento. La doctrina del Cordero de Dios es un conjunto de enseñanzas y normas espirituales reveladas que han sido escritos a nivel mundial en 10.000 pliegos o rollos de cartulina y en papel fino. Los divinos rollos se encuentran en la ciudad de Lince, Lima, Perú, avenida José Gálvez 1775. Sus dimensiones de cada rollo es de aproximadamente 1,10 m de alto por 75 centímetros de ancho. En Lima, Lince, Perú,
se encuentran 4.000 rollos o planos telepáticos, dictado por nuestro Divino Padre Eterno a su Divino Hijo o a su Divino Enviado, que está en la tierra con el seudónimo y Alfa y Omega. Él es quien recibe y escribe por medio de la telepatía viviente universal. Además de los 4.000 rollos o planos telepáticos, en Lince, Lima, Perú, se encuentran 30 cuadernos de 200 hojas cada uno, donde están escritos o están intitulados como órdenes telepáticas de mi Divino Padre Jehová, que son títulos de futuros planos o rollo telepático. Estos 10.000 títulos de los futuros rollos telepáticos también se llama lo que vendrá, o sea, lo que sucederá en el futuro. Todas esas revelaciones y enseñanzas son dictadas por el Divino Padre Jehová, su Hijo, el enviado del Alfa y el Omega. Esta doctrina es la continuación de las Sagradas Escrituras, anunciadas en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, como los rollos del Cordero de Dios. La doctrina del Cordero de Dios surge en momentos en que la humanidad está avasallada por el capitalismo y se constituye en la bandera de liberación de los pobres y humildes y sufridos del mundo. Al igual que las divinas doctrinas del pasado, la doctrina mosaica y la doctrina cristiana no tranza con los poderes económicos, militares ni religiosos. Y por lo mismo, en su contenido no hay falsedad ni injusticia, cumpliendo de este modo con la ley del gran Consolador prometido en el Divino Evangelio, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, donde nos dice que vendría el Consolador a rebatir las mentiras que se dicen en el mundo, y que nos iba a declarar quién es justo, quién es condenado. La colosal escritura telepática o doctrina del Cordero de Dios, hermanas y hermanos, no viene a dividir como han hecho las llamadas religiones. Viene a unificar a todo el planeta en una sola patria terrenal y una sola iglesia, porque escrito está que solamente Satanás divide y acaba dividiéndose. Los fines de la doctrina del Cordero de Dios, hermanas y hermanos. Primero, la desaparición del llamado capitalismo o sistema de vida explotador, mencionado en el Evangelio como la gran bestia apocalíptica. Está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Otro de los fines de la doctrina del Cordero de Dios y la caída de las religiones, los comerciantes de la fe. Otro de los fines de la doctrina del Cordero de Dios es la desaparición del militarismo mundial, causa de tanta hambre, pobreza y matanzas en la historia. Los fines de la doctrina del Cordero de Dios, donde nos anuncia nuestro Divino Padre Eterno el inicio de un mundo igualitario, profetizado en el Divino Evangelio como el milenio de paz. También en la parábola que dice: y surgirá un nuevo mundo donde manará leche y miel, el león y el cordero pastarán con levantarse, sin ricos ni pobres, ni desnutrición de la humanidad. La doctrina del Cordero de Dios a la vez nos anuncia la unificación de la humanidad, toda la humanidad en un solo pueblo, una sola nación, un solo gobierno universal y teocrático. La doctrina del Cordero de Dios, hermanas y hermanos, nos anuncia
la unificación de los países llamados pobres o subdesarrollados, llamados también los países del tercer mundo. 108 naciones llamados pobres y desarrollados se unifican y forman un solo bloque, forman una nueva potencia. Y los que están ahora en estos momentos a la cabeza, pues se invierte la cosa. Ellos caerán, hermanos, sin pena ni gloria. En ellos se cumplirá la parábola que dice: con la parábola que mides serás medido. La doctrina del Cordero de Dios nos anuncia la implantación del gobierno mundial de los trabajadores. Nos anuncia a la vez el gobierno de las mujeres, porque varones y mujeres son iguales en derechos delante de nuestro Divino Padre Creador. La divina doctrina del Cordero de Dios a la vez nos anuncia el fin del llamado capitalismo con una crisis irreversible, especialmente juicio al gran país del norte, al rebaño de Norteamérica, seguido de Canadá, seguido de Gran Bretaña, seguido de Francia, Italia, Alemania y Japón. Son las 7 cabezas de la bestia apocalíptica que se impondrán a los pueblos hasta el último momento con invasiones, saqueos, tratados económicos, bases militares extraterritoriales. Y cuando los ricos y poderosos del mundo, los religiosos y los militares, sepan que el Hijo de Dios ya está en la tierra, pues sencillamente se opondrán a todo mandato que el Hijo de Dios dictará. Los secretarios del Hijo de Dios durante su gobierno patriarcal universal serán los niños. Todos los adultos estamos en tela de juicio, hermanas y hermanos. La doctrina del Cordero de Dios a la vez nos anuncia el gobierno mundial del Hijo de Dios, un gobierno de paz, de igualdad y justicia, donde los humildes gobiernan el planeta, donde los niños harán lo que no hicieron los adultos en la prueba de la vida. Unificarán al planeta en una sola patria y una sola iglesia. Es así, hermanas y hermanos, que el juicio final marca el fin de este sistema de vida capitalista materialista. Incluye el ajusticiamiento del fin de este sistema que sirvió a su Dios el oro. No se puede servir a dos señores, nos dice el Divino Evangelio. La doctrina del Cordero de Dios, hermanas y hermanos, nos anuncia la caída y la desaparición de nuestro planeta, de las llamadas religiones del capitalismo y del militarismo. Ese es el fin, hermanas y hermanos, del por qué nuestro Divino Padre Eterno nos envía en estos últimos tiempos de la prueba de la vida humana, porque a la llamada bestia apocalíptica, dice nuestro Divino Padre Eterno, se le cumplió el tiempo pedido por todos los espíritus llamados capitalistas y ricos del mundo. Se le cumplió el tiempo a los creadores de este injusto sistema de vida basado en leyes desiguales. Es así de que nuestro Divino Padre Eterno respeta el tiempo pedido por la criatura humana. Bien, hermanas y hermanos,
Están en la sintonía de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Programa filosófico, científico, cultural, espiritual, sin fines de lucro. Mi finalidad es avisar y comunicar a toda la humanidad sobre la llegada del divino juicio final anunciado en todos los evangelios del mundo. Prepararnos física, mental y espiritualmente para el llorar y crujir de dientes que se avecina sobre toda la humanidad. Ciertamente, hermanas y hermanos, será una gran ventaja saber del futuro, saber lo que vendrá, cosa que no nos sorprenderá. La era del llorar y crujir de dientes lo decidiremos tranquila y serenamente, siempre confiando en la divina Santísima Trinidad Solar. Bien, hermanas y hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la lectura de las divinas leyes. Las divinas leyes, hermanas y hermanos, son leyes universales, los 10 mandamientos que rigen en estos momentos sobre toda la humanidad son leyes universales. Cuando una civilización es mucho más elevada, más avanzada, necesitan menos leyes, hermanas y hermanos. Como nuestro planeta Tierra es un planeta todavía imperfecto, cuyas criaturas aún somos imperfectos, pues siempre tenemos tendencia a cometer errores. Y para no cometer errores, para ilustrar la fe, para desarrollar y perfeccionar nuestras virtudes, para eliminar nuestros demonios o agregados psíquicos que todos arrastramos de nuestras vidas pasadas. Y es que nuestro Divino Padre Eterno nos envía en estos últimos tiempos su colosal y prodigiosa doctrina, ciencia, revelación, Alfa y Omega. Bien, hermanas y hermanos, el programa anterior nos habíamos quedado en la divina ley número 615, pero vamos a repetir la 614. Dice nuestro Divino Padre Creador: en la prueba de la vida, todo lo que se hizo se verá en la televisión solar, y frente a esa televisión de la naturaleza serán juzgados todos los actos de los que pidieron la prueba de la vida. Todo acto inmoral y contrario a las leyes de Dios será llamado extraño acto por el Hijo de Dios. Porque nadie pidió la inmoralidad a Dios. Es más fácil que no se avergüence frente a la televisión solar uno que nunca inmoralizó, a que se avergüence uno que cayó en una extraña sensación que ni él mismo pidió en el reino de los cielos. Que también, hermanas y hermanos, el Hijo de Dios, en el día del juicio físico solar, creará una inmensa televisión a colores en los elementos de la naturaleza. Y ahí, hermanas y hermanos, el juicio que todos pedimos será un juicio público, donde todo el mundo verá todos nuestros actos. Este juicio, hermanas y hermanos, nosotros mismos la pedimos. Todos los habitantes, los que habitamos en estos últimos tiempos de la prueba de la vida, lo pedimos este juicio físico. La maravillosa televisión solar, hermanas y hermanos, el Hijo de Dios creará en los elementos de la naturaleza. Todo lo que hacemos, hermanas y hermanos, absolutamente todo, queda grabado como una grabadora en nuestra zona magnética que todos y cada uno de nosotros poseemos en nuestro alrededor de nuestro cuerpo físico, que se llama el aura, o otros le llaman aurea. Y de ahí, hermanas y hermanos, el Hijo de Dios lo proyecta a los elementos de la naturaleza. Y ahí, hermanas y hermanos, se verá todo lo que uno hizo. Todo lo que habló, todo lo que pensó, todo lo oculto que hizo, especialmente la
las bestias capitalistas, las bestias religiosas y la bestia militarista. Continuando, Divina Ley número 615. Dice nuestro Divino Padre Creador: en la prueba de la vida, muchos dijeron poseer la verdad. En este planeta de pruebas, nadie poseyó jamás la verdad, porque todos estaban señalados por un divino juicio de Dios. La prueba de la vida consistía en no atropellar el veredicto de su propio juicio. El divino juicio de Dios es el único que dirá quién poseía la verdad. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que no se adelantaron a su propio juicio, pedido a Dios, a que puedan entrar los que cayeron en tan extraño libertinaje. Es el gran error, hermanas y hermanos, en estos últimos tiempos de los llamados hermanos religiosos. Muchos hermanos religiosos que pertenecen a diferentes sectas, según ellos, creen tener la verdad sobre su llamada iglesia, grupo de denominación, tiene la verdad. Y eso, hermanas y hermanos, se llama soberbia. El divino evangelio nos enseña a ser humilde por sobre todas las cosas. No humilde, hermanas y hermanos, no se está jactando de que su iglesia es la verdadera, de que ellos son salvos, de que su iglesia será levantada, arrebatados, etcétera, etcétera. Muchos términos que se dan los llamados religiosos. Había que conservar la humildad, hermanas y hermanos, por sobre todas las cosas. Divina Ley número 616. Dice nuestro Divino Padre Creador: los que se tomaron el extraño libertinaje de intrigar contra los libres albedríos de los pueblos, ellos se encontrarán primero con la ira de Dios. Es más fácil que se encuentren con la ira de Dios los que, creyendo tener filosofías, recurrieron a la fuerza para gobernar. Los que se valieron de la fuerza caerán por la fuerza. Las mareas humanas no los perdonarán. Viene la ley número 617. Dice nuestro Divino Padre Creador: en la prueba de la vida, muchos dieron más importancia a lo del mundo, más que a lo de Dios. Los que dieron importancia a lo del mundo ganaron puntaje mundano. Los que dieron importancia a lo de Dios ganaron puntaje del reino de los cielos. Entre lo mundano y entre lo del reino existe un infinito de diferencia. Lo del mundo es efímero. Lo del reino no tiene fin. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que supo valorar lo del reino, a que pueda entrar uno que se ilusionó con lo del mundo. Divina Ley número 618. Dice nuestro Divino Padre Creador: todos los que, siendo ciudadanos de tal o cual nación y que cometieron fechorías en otras naciones, tienen un divino y terrible juicio de parte de la raza a la cual pertenecían. Todo inmoral que no se preocupó por el prestigio de su propia raza durante la prueba de la vida, tendrá que enfrentar el divino juicio de la raza. La raza habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de raza. El que inmoralizó a su propia raza, más le valdría no haber pedido a Dios la prueba de la vida. Y ahí, hermanas y hermanos, una de las causas del por qué en estos últimos tiempos en nuestro rebaño peruano hay muchos
hermanos que son de otros rebaños, especialmente del rebaño de Venezuela. Los hermanos ciudadanos del rebaño de Venezuela, hermanas y hermanos, emigraron no solamente al Perú, sino a los diferentes países como Latinoamérica, especialmente Latinoamérica, México, Centroamérica, Norteamérica, hermanas y hermanos. Pero esto, hermanas y hermanos, no es pura casualidad. Que los hermanos venezolanos salgan de su nación, pues se vieron obligados, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque sencillamente sabemos muy bien que la economía del rebaño de Venezuela se mueve a base del petróleo. El rebaño de Venezuela, hermanas y hermanos, tiene ingentes recursos de petróleo que le daba suficiente entrada de divisas para mantener cómodamente a su pueblo. Pero ¿qué pasó, hermanas y hermanos? Que la bestia apocalíptica, encabezado por rebaños de Norteamérica, lo bloqueó. Hermanas y hermanos, bloqueó al rebaño de Venezuela económicamente, políticamente, comercialmente, tal como hizo con el rebaño de Cuba, hermanas y hermanos. A consecuencia de este bloqueo, hermanas y hermanos, es de que el rebaño de Venezuela vio mermado sus ingresos por la venta de petróleo. Y asusado, los ciudadanos venezolanos asusados por la bestia capitalista materialista, porque realmente ante este gran bloqueo que le hicieron, pues el rebaño de Venezuela se vio en la necesidad de sencillamente restringir sus donaciones que hacían el reparto de víveres a sus ciudadanos. Y de esa manera, hermanas y hermanos, es que el pueblo, al ver que tenían muchas necesidades, pues sencillamente tuvieron que emigrar. Y esto es provocado, hermanas y hermanos, por el bloqueo económico, político, comercial, social que le hizo la gran bestia apocalíptica. Continuando, hermanas y hermanos, con el juicio intelectual de Dios para esta humanidad. Divina Ley número 619, dice nuestro Divino Padre Creador: en la prueba de la vida, muchos pertenecieron a tal o cual institución. Para haber pertenecido a tal o cual institución, había primero que averiguar, y por sobre todas las cosas, si tales instituciones violaban o no violaban las divinas leyes de Dios. Toda la actitud mental humana, toda es juzgada en su más microscópica expresión. Los que pertenecieron a instituciones u organismos que no engrandecieron a lo de Dios serán acusados por el Hijo de Dios como cómplices de lo inmoral en sus conductas y su relación con respecto a los derechos de Dios. He aquí, hermanas y hermanos, uno de los grandes errores de la humanidad. En todos los estamentos del Estado, en todos los grupos, en los sindicatos, en los colegios, hermanas y hermanos, salvo en los colegios, porque en las escuelas hay profesores que se acuerdan de Dios y antes de empezar sus clases, ¿no?, rezan el Padre Nuestro, la maestra junto con todos sus alumnos. Y eso es bueno, hermanas y hermanos. Acordarse siempre de nuestro Padre Creador. Pero las demás instituciones, llámese partidos políticos, clubes de fútbol, reuniones que tienen la gente, hermanas y hermanos, sencillamente ni mencionan a Dios, ni se acuerdan de Dios. Y eso, hermanas y hermanos, es una forma de ingratitud del ser humano hacia nuestro Padre Creador. Continuando, Divina Ley número 620.
Dice nuestro divino Padre Creador: todas las que teniendo virginidad y lo demostraron con hechos materiales, no entrarán al reino de los cielos. Todo vestido o prenda en que se insinuaba que se era virgen, divide el puntaje de luz. En el divino juicio de Dios a esto se le llamará la virginidad sin humildad. La virginidad era algo tan íntimo que jamás nunca debió de ser demostrada para quienes esperan un divino juicio. Toda virginidad de todo espíritu cuya voluntad decidió proclamarla como tal, se queja en el divino juicio de Dios. La virginidad habla delante de Dios en sus leyes de virginidad, tal como el espíritu habla en sus leyes de espíritu. Es más fácil que entre al reino de los cielos una que hizo de su virginidad pasara inadvertida en la prueba de la vida, a que pueda entrar una que hizo ostentación de ella. Divina ley número 621. Dice nuestro divino Padre Creador: en la prueba de la vida, muchos creyeron en lo que otros decían. Al haber creído en otro, había que asegurarse primero que el otro no estuviera violando la divina ley de Dios. Es decir, que se supiera el divino evangelio de Dios dentro de su propia individualidad por sobre todas las cosas. Los que en otros creyeron y estos no se sabían de memoria el divino evangelio del Padre, los tales serán acusados de complicidad con el demonio de la ignorancia por el Hijo de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron precavidos para con los que admiraban en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no lo fueron. Divina ley número 622. Dice nuestro divino Padre Creador: los que en la prueba de la vida prefirieron lo igualitario, encontrarán en el divino juicio de Dios una justicia también igualitaria. Los que prefirieron lo dividido encontrarán una justicia que a ellos también los divide su propio fruto ganado. Es más fácil que reciba todo su premio completo uno que al pensar en los derechos de los demás no les incluyó límite alguno, a que reciba premio completo el que lo limitó. Divina ley número 623. Dice nuestro divino Padre Creador: ninguno de los que escribieron o hablaron la frase que dice Rey de la creación, ninguno de ellos vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue humilde para con su propia realidad. Siempre pierden los orgullosos que se autoproclaman sin tener ni la menor idea de cómo fue su propio origen. Divina ley número 624. Dice nuestro divino Padre Creador: todos los que fueron indiferentes para con las revoluciones que surgieron en la prueba de la vida tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. La extraña indiferencia nada gana en los acontecimientos del juicio final, porque nadie pidió a Dios ser indiferente en un mundo que legalizó la injusticia. Nadie pidió a Dios ser indiferente frente a las luchas de los demás. Es más fácil que entre al reino de los cielos un luchador de la vida, a que pueda entrar un extraño influenciado por la indiferencia. Divina ley número 625. Dice nuestro divino Padre Creador: en los últimos tiempos, la audacia moral de muchos los llevó a exponer los problemas sexuales en revistas, cines
periódicos, etcétera. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Para que los tales hicieran tal cosa, tenían que poseer ellos la más alta moral del mundo. Si no la poseían, tienen un divino juicio por lanzar una primera piedra sin tener la moral suficiente para ello. La más alta moral que la mente humana pueda imaginar principia por saberse de memoria el divino evangelio de Dios por sobre todas las cosas. Los que hablaron de sexos en la prueba de la vida sufrirán la mayor de las vergüenzas delante del Hijo de Dios, porque el sexo viviente se quejará de que fue expuesto públicamente por criaturas que habían violado la divina ley de Dios. Bien, hermanas y hermanos, están en la sintonía de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Programa filosófico, científico, cultural, espiritual. Continuando, hermanas y hermanos, con el juicio intelectual de Dios para esta generación. Juicio final anunciado en todos los evangelios del mundo, hermanas y hermanos, comienza primero por el intelecto. Comienza primero por sabiduría. Comienza primero por el saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es decir, el saber nuestro origen. Una vez que sabemos nuestro origen, hermanas y hermanos, y seguimos cometiendo nuestros errores, pues sencillamente nos perdimos una gran oportunidad de poder entrar al reino de los cielos, poder entrar a la nueva era. Continuando, hermanas y hermanos, Divina Ley número 626. Dice nuestro Divino Padre Creador: en la prueba de la vida surgieron los llamados capitalistas. Tales espíritus se quedaron sin herencia de lo cósmico, porque en sus extrañas leyes del oro no tomaron en cuenta a las leyes de la eternidad. Es más fácil que vea las maravillas del cosmos uno que en la prueba de la vida no se dejó influenciar por el oro, a que pueda verlos uno que se dejó ilusionar. Divina Ley número 627. Dice nuestro Divino Padre Creador: la psicología común es de los seres evolucionados. Lo contrario a la ley común es el extraño divagueo o inseguridad en las sensaciones de la individualidad. Los de la ley común imitan en forma imperfecta a lo común del reino de los cielos. Los libertinos del extraño mundo de las extrañas leyes del oro imitan al libertinaje de Satanás, pues perpetúan la división por causa de sus extrañas sensaciones de libertinaje. Es más fácil que entre el reino de los cielos uno que imitó, aunque sea en forma imperfecta, a lo del reino, a que puede entrar uno que imitó a lo efímero, salido de un extraño y desconocido sistema de vida. Divina Ley número 628. Dice nuestro Divino Padre Creador: si en la prueba de la vida los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio, a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Divina Ley número 629.
Dice nuestro divino Padre Creador: los que en la prueba de la vida calumniaron a filosofías que no comprendían, tienen divino juicio de parte del Hijo de Dios. Esa extraña e inmoral defensa para con lo desconocido se paga segundo por segundo, idea por idea, molécula por molécula. Los que se tomaron el extraño libertinaje de calumniar a otros tendrán un llorar y crujir de dientes. Así como ellos calumniaron, así también a ellos se les calumniará en otras existencias, en otros mundos. Divina Ley número 630. Dice nuestro divino Padre Creador: en la prueba de la vida surgieron los llamados médicos de la medicina, los que cayeron en desprestigio ante la medicina. La medicina viviente los acusará al Hijo de Dios de haberla desvirtuado con la extraña sensación de la ambición. Los llamados médicos que se tomaron el extraño libertinaje de cobrar más de lo que merecían serán llamados ladrones de la salud en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que sea llamado honrado en el divino juicio de Dios uno que no fue médico, a que lo sea uno que lo fue. Ciertamente, hermanos, los llamados médicos que ejercen la profesión de la medicina, la gran mayoría, hermanos, sencillamente tienen muchos bienes materiales a causa de las enfermedades, a causa de la pobreza de la gran mayoría de hermanos. Ya nuestro divino Padre Eterno nos está ilustrando y nos está diciendo que los llamados médicos hicieron, para graduarse como médicos, como doctores, hermanos, hicieron un juramento hipocrático, donde la salud es la base del bien humano. Pero muchos hermanos doctores, pues sencillamente no les interesa, hermanos, el dolor ajeno. Y muchos hermanos comercian con las llamadas enfermedades. Divina Ley número 631. Dice nuestro divino Padre Creador: todas las escenas de lo que se fue y se hizo durante la prueba de la vida se verán en la televisión solar. En el libro de la vida se verán a todos los inmorales que cayeron en cobros excesivos en sus respectivas especialidades. Todos los inmorales tienen una procedencia común. Casi todos surgieron durante el desarrollo del extraño y desconocido capitalismo, que ni sus integrantes pidieron a Dios, porque al Eterno no se le piden sistemas de vida injustos. Divina Ley número 632. Dice nuestro divino Padre Creador: los dibujos contenidos en los rollos de Cordero de Dios son galaxias que todos vieron antes de pedir la vida humana. Los espíritus escogen lugares que conocen para que ellos ilustren las divinas revelaciones que ellos mismos piden a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que creyeron en lo que ellos mismos pidieron a Dios durante la prueba de la vida, para que puedan entrar los que habiendo pedido no creyeron. Divina Ley número 633. Dice nuestro divino Padre Creador: la geometría de las lejanas galaxias está en la geometría de los polos de la carne. Y por eso es que fue enseñado: lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo geométrico de la naturaleza se repite en grado infinito en otras moradas planetarias.
Es más fácil que entre el reino de los cielos los que consideraron que su naturaleza no era la única, a que puedan entrar los que se pusieron un límite voluntario, sabiendo que lo de Dios era infinito. Bien, hermanas y hermanos, están escuchando juicio intelectual de Dios para esta humanidad. Un juicio físico, hermanas y hermanos, precede al juicio intelectual de Dios. Un juicio con conocimiento de causa. Luego viene el juicio físico solar. Continuando, hermanas y hermanos, con la lectura de las divinas leyes, 10.000 divinas leyes, donde nuestro divino Padre Eterno nos hace recordar todas las promesas que nosotros hicimos allá en el reino de los cielos antes de pedir la vida humana. Divina ley número 634. Dice nuestro divino Padre Creador: el extraño capitalismo surgido durante la prueba de la vida, nadie lo pidió a Dios, porque nada injusto se pide a Dios, ni leyes desiguales. Es más fácil que quede en este mundo algo que se le pidió a Dios, a que pueda entrar algo que no se le pidió. Divina ley número 635. Dice nuestro divino Padre Creador: los que en la prueba de la vida se tomaron el extraño libertinaje de juzgar físicamente a otros, no entrarán al reino de los cielos. Con los mismos métodos con que trataron a otros, serán también tratados ellos. Esto corresponde a la divina parábola de advertencia que dice: con la vara con que me disteis serán medidos. Es así que los malditos fascistas, desheredados de las filosofías amorosas, pagarán con las mismas torturas con que ellos hicieron sufrir a otros. Es más fácil que entre el reino de los cielos los que en la prueba de la vida defendieron filosofías, a que puedan entrar los que defendieron a la fuerza, traducida en atropello al libre albedrío de otros. Dice en este divina ley número 636, dice en este divino Padre Creador: en el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito separará la moral de los ricos de la moral de los pobres. Mientras más sacrificios y esfuerzos costó el obtener una moral, más vale es en el reino de los cielos. La moral del pueblo sufrido tiene por base sus virtudes. La extraña moral de los llamados ricos tiene por base la extraña ilusión al oro. La moral del pueblo es eterna. La de los ricos es efímera, porque dura mientras persiste en sus espíritus el extraño deseo de poseer más de lo que poseen otros. Divina ley número 637. Dice nuestro divino Padre Creador: en la prueba de la vida hubieron muchas clases de atropellos. Uno de ellos fueron los llamados golpes militares. Los que nunca tuvieron una filosofía atropellaron a los que la tenían. La intervención de la fuerza por parte de los influenciados por el oro, en cualquiera de sus grados, es condenado en el divino juicio final, porque las llamadas fuerzas armadas surgieron de un extraño mundo interesado que nadie pidió a Dios. Lo que no se pide a Dios no se le considera como de la luz en el divino juicio. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no pertenecieron a los extraños ejércitos de la bestia, a que puedan entrar los que pertenecieron. Divina ley número 638. Dice nuestro divino Padre Creador:
En la prueba de la vida surgieron muchas formas de fe que sabían que sus dirigentes comerciaban en nombre de la fe. Los que lo sabían tendrán un divino juicio por parte de la fe viviente. La fe habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de fe, tal como un espíritu se expresa en sus leyes de espíritu. Es más fácil que no tenga este juicio uno que en su forma de fe no conoció ni oyó hablar del comercio de la fe. El comercio de la fe divide el puntaje de luz en la fe hacia Dios. Divina Ley número 639. Dice nuestro Divino Padre Creador: los que habiendo visto los rollos del Cordero de Dios y fueron indiferentes serán acusados en el divino juicio final de despreciar lo enviado por Dios. La más microscópica indiferencia a lo de Dios será considerado como un desprecio al Eterno. En el divino juicio final es más fácil que encuentre divina deferencia en el Hijo de Dios uno que la tuvo para con su Padre. Divina Ley número 640. Dice nuestro Divino Padre Creador: todos los que vendían vino en la prueba de la vida serán acusados de corruptores del mundo por el Hijo de Dios. El Eterno nada prohíbe. Es la criatura la que tiene que saber escoger. Desde el momento en que se sabe que tal o cual producto puede conducir a un vicio, la criatura con influencia de comerciante debió de haber renunciado a propagar el vicio a través del comercio del mismo. Los que a otros corrompieron tendrán de llorar y crujir de dientes. Ninguno de ellos entra al reino de los cielos. Divina Ley número 641. Dice nuestro Divino Padre Creador: los que en la prueba de la vida surgió el llamado militarismo, una extraña filosofía sin destino. Todo lo que no es del divino evangelio de Dios no tiene destino en las leyes de la luz. Los seguidores del llamado militarismo no entrarán al reino de los cielos. Serán acusados de cómplices por el Hijo de Dios. Por culpa de los que fueron militares, habrá movimientos sísmicos y salida de los océanos en el llorar y crujir de dientes. Bien, hermanos, estamos llegando al final de nuestro programa. Siempre invitándoles a visitar nuestra página oficial www.alfayomega.pe. Bien, hermanos, saludos cordiales y abrazos fraternos a todos nuestros hermanos que están en sintonía en nuestro programa La Hora Estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, que se transmite por las ondas amigas y culturales de Radio Sudamericana 92.5 FM, desde la ciudad de Pucallpa para el mundo entero. Me despido con glorias infinitas a la Divina, Sagrada, Santísima Trinidad Solar. Muy buenas noches, hermanas y hermanos del Perú, del mundo.